Buenos días a todos. Les cuento que esta presentación realmente no es como un reporte de investigación, más bien, ¿no? Un taller, y es culpa de Mariela y su grupo, que me pidieron hace un rato, hace un mes, me pidió que hablara sobre cómo es que nosotros medimos consumo de combustible. Entonces, voy a decir que está especialmente dedicada a Mariela y su grupo. Gracias. Bueno, entonces, efectivamente, el tema de estimar o de medir el consumo de combustible sigue siendo un tema de gran interés, porque hay muchos actores involucrados. Entonces, obviamente, los que fabrican los carros chiquitos, los carros grandes, pero también están las autoridades de gobierno, y no solo las que tienen que ver con la parte ambiental, sino los que manejan la parte de energía y las que manejan transporte. Y por el otro lado, también para las empresas que transportan personas o transportan cosas, porque el 50% del consumo, el 50% de los costos operativos de las empresas que transportan cosas o personas se debe al consumo de combustible, por lo menos en Latinoamérica. Entonces, claro que todos ellos tienen un gran interés en el tema de consumo de combustible. Me faltó hacer énfasis que la contaminación del aire en las ciudades se debe fundamentalmente a temas de las emisiones de los vehículos. Esa es la razón por la cual sigue siendo un tema de interés, y ya les dije que hay dos perspectivas, de medirla o estimarla. Y el problema es que cuando uno quiere medir o estimar consumo, cuando uno quiere estimar consumo de combustible, pues realmente el consumo de combustible en vehículos depende de muchas cosas. Y yo quiero hacer énfasis en tratar de separarlas. Este es digamos, lo que tiene que ver con el conductor, cómo el conductor maneja. Obviamente la tecnología del vehículo, pero también de condiciones externas. Entonces, por ejemplo, condiciones meteorológicas. Entonces, el clima, la temperatura ambiente, por ejemplo, es una de ellas. La altitud, por aquí también. Pero también si hay tráfico o si la carretera, cuántas vías, cuáles son las condiciones de la carretera. Entonces, medir consumo bajo todas estas circunstancias, si uno lo mide experimentalmente, engloba a todos ellos. Pero hay un interés para diferentes instancias en verlo, la participación de cada uno de estos factores. Entonces, dado eso, este taller, esta conferencia, lo que busca es decir cómo nosotros hemos venido midiendo consumo de combustible, cómo se mide, cómo se estima, como parte de un proceso de evaluación del desempeño de los vehículos. También debo contarles que lo que les voy a contar se debe o condenso aquí la experiencia midiendo, haciendo todos estos proyectos que vienen acá. En realidad hay más, pero de aquí sale la información que les voy a contar. Y como tenemos organizada la presentación, es que primero voy a contar cómo se mide, qué es lo que hay que hacer para medir, y después, cuando uno mide, entonces cuál es el consumo real de combustible de los vehículos, y de ahí para saltarme a cómo uno lo podría estimar, o sea, a partir de los datos de mediciones. Entonces me voy. Comienzo. Ahí es importante sentar algunas bases. Como que, digamos, uno de los propósitos para medir consumo de combustible es que uno quiere comparar el desempeño de diferentes vehículos, diferentes tecnologías, diferentes combustibles. Y entonces hay dos propósitos. Uno es digamos, el regulatorio, que busca, que el gobierno busca cómo bajar consumos de combustible, cómo bajar contaminación. Y entonces las empresas fabricantes tienen que seguir un proceso de aprobación, un proceso regulatorio donde les permiten vender sus vehículos en el país que cualquiera que estemos hablando. Y se hace de dos formas. Una forma es midiendo el motor, y esto es particularmente importante en vehículos pesados, vehículos grandes,
pero también se hace en vehículos pequeños, en motores para vehículos pequeños. Y se obtienen resultados como este. Para la gente que está en el tema de consumo de combustible, este mapita que sale de estas pruebas estándar, bajo condiciones de estado estable, son muy importantes. Los fabricantes o la gente que trabaja en estos temas de los motores, por un lado, grafica en términos de torque o engine load, no es lo mismo, pero por lo pronto considere que sí, torque versus las RPM del motor, y van explorando sobre esta región cuál es el consumo y lo expresan en kilogramos de combustibles por kilovatio hora de energía producida, de potencia producida. Cuando uno multiplica esto por el poder calorífico del combustible que esté usando, se puede convertir en eficiencia. Entonces, este datito que está acá, estos numeritos no son eficiencia, pero son un indicador de eficiencia, como están expresados ahí. Mi grafiquita de abajo ilustra la misma gráfica de arriba. Aquí tengo las revoluciones. Este que está aquí es este que está aquí. Y aquí está torque, este que está aquí. Y en la vertical está el consumo específico. Entonces el hoyo que está aquí es este que está acá. Y es la región donde el vehículo, el motor exhibe su menor consumo o su mayor eficiencia. ¿Listo? Entonces es deseable que uno opere el motor del carro todo el tiempo en esta región. Pero como lo vamos a ver más adelante, uno opera en todas las regiones y a pesar nuestro voy a mostrar que medimos, los motores operan, en los vehículos operan fundamentalmente en la región de menor eficiencia. Bueno, dicho eso, entonces ahora nos pasamos a ya medir el vehículo completo y se hacen en pruebas de laboratorio, como lo dice acá, y se hace en pruebas en pista. Entonces vamos primero cómo se hace pruebas en laboratorio. Y esto es más para propósitos regulatorios, como ya les dije. Entonces aquí lo importante es que yo pueda comparar diferentes tecnologías. Y la idea es que uno pueda probar el motor, probar el vehículo bajo las condiciones típicas con que uno lo usaría en su región. Sin embargo, debe estandarizar el proceso. Entonces, ¿cómo se hace? Perdón, espero que no me hayan escuchado. Entonces, como uno lo hace es que monta el vehículo sobre un dinamómetro de chasis y hace que el vehículo siga un ciclo de conducción, pero este ciclo de conducción tiene que ser el mismo para todos los vehículos. No quiero decir es un ciclo estándar, sino un ciclo que el gobierno dice, usemos este ciclo de trabajo. Entonces, aquí ilustra mejor. Todo esto adicional no lo usamos para medir consumo, eso es para medir emisiones, pero este es el proceso. Monta el vehículo sobre un dinamómetro de chasis, el conductor se monta, ve esta pantallita, en esta pantallita está el ciclo de conducción que les acabo de hablar. El conductor sigue este ciclo y se está midiendo el consumo de combustible. Cuando se termina la prueba se reporta el consumo. Este es un dinamómetro de chasis. A ver si jala. Bueno, no importa. Es un video, pero no importa eso. Un dinamómetro que tenemos aquí, el TEC en Toluca. Y aquí más bien le doy énfasis a cómo se mide consumo. Entonces, esta foto es del 2003, curioso, donde estamos midiendo consumo de combustible. Esto es, yo creo que es gasolina, o dice, ya no me acuerdo, creo que era gasolina. Entonces, lo que uno hace, ustedes ven, si ve dos tubitos, dos mangueras, uno corta las líneas que van del tanque de combustible al motor y trae las líneas a un tanque. Y pues la idea es pesar ese tanque. Ese es el método más apropiado, más exacto, pero no sirve o tiene sus complicaciones cuando uno quiere medir segundo a segundo. Está difícil. ¿Listo? Porque incide cualquier cosa, afecta las pequeñas variaciones en consumo. Pero sí es muy exacto para medir consumos integrados, es decir, inicia la prueba, se va cuando termina la prueba, vuelvo y peso el tanque y entonces la diferencia en pesos me da el consumo. Pues, este es el proceso más apropiado y funciona inclusive para cuando uno lo quiere hacer en pista. Y cuando quiere hacerlo con gas natural, entonces también usa una pesa de alta precisión y de rango extenso
y para poder medir. Entonces esto es lo más, digamos, como que el método más apropiado. Mucha gente intenta medir consumo poniendo sensores en la línea del combustible. Sin embargo, hay que recalcar que la operación de los motores es intermitente a alta frecuencia, es decir, no es un proceso de flujo continuo. Entonces, medir en línea, en la línea del combustible, tiene problemas importantes. Hay que meter como amortiguador, un amortiguador de flujo y se convierte en un problema. Pero realmente eso era lo que nos molestaba mucho a nosotros cuando estábamos midiendo consumo, hasta que llegó esta salvación, que fue la inyección electrónica y la forma de medir consumo a través del sistema OBD, que en cortito, no quiero hacer mucho énfasis en esto, pero en cortito lo que uno está midiendo son los tiempos de inyección, el tiempo donde uno abre el inyector para que inyecte combustible. Como eso es un proceso controlado, entonces algo así, por lo pronto asuma que el tiempo con que se abre el inyector es proporcional al consumo. Y gracias a eso uno tiene datos de consumo. Aquí estamos comparando, mucha gente dice, no le creo al OBD. Yo tampoco le creía mucho. Hasta que hicimos esta prueba. Aquí me ven hace algunos años probando un vehículo, un autobús. Aquí abajo está el método estándar, el de la SAE, ¿sí? Un tanque y aquí hay una pesa, y al mismo tiempo estamos tomando lecturas de OBD. Esta es una gráfica del día de la operación, y entonces uno dice, mira, aquí está el consumo físico y aquí está el reportado por OBD, por diferentes métodos de lectura del OBD, y da bastante bien. Felipe hace un año larguito repitió una prueba similar, lo hizo en laboratorio, lo hizo en pista, y dan correlaciones muy altas, como lo pueden ver aquí, y dan pendientes muy cercanas a uno. Eso quiere decir que tiene alta confiabilidad el método. Sin embargo, personas aquí, especialmente Daniel, sabe que en algún momento es posible que no le dé esta pendiente. Entonces hay que estar verificando ese dato. Ahora digo, ya le expliqué cómo se mide la instrumentación, ahora cómo se reporta. Entonces, usualmente a la gente le gusta reportarlo en esta métrica de fuel economy, economía de combustible. A mí no, a mí me gusta como consumo específico de combustible, es decir, litros por kilómetro recorrido. Y hago énfasis que los resultados que hemos encontrado nos indican que es preferible reportarlo como litros por kilómetro recorrido y por tonelada. Yo no voy a decir transportada, sino tonelada, el peso total del vehículo con carga y todo, porque eso conduce a distribuciones similares y ayuda en el entendimiento de qué es lo que está pasando con los vehículos. Entonces, por favor, ahora acepte que lo medimos como litros por kilómetro, y que yo le recomiendo litros por kilómetro por peso total. ¿Listo? Esto es para cuando uno tiene diferentes combustibles. No voy a tratar de eso, a no ser que me lo pregunten al final. Bueno, cuando uno hace el proceso estándar para comparar con procesos regulatorios, entonces hoy en día ya es común que obliguen a los fabricantes a tener algo como esto, donde dice, mi vehículo consume tanto. Tantos litros por kilómetro. Entonces, el comprador con sentido que ahorra o con sentido ecológico decide por los que menos consumen. Sin embargo, cuando uno se va a ver cómo se comporta el vehículo en la vida real, en uso, los resultados ya dejan de ser un numerito, aquí es un número global, y empiezan a tener diferentes comportamientos. No coincide lo que dice el fabricante con lo que uno observa en el uso. Y no es que el fabricante esté diciendo mentiras o que alguien esté diciendo mentiras, sino que son cosas distintas. Entonces, permítame mostrarles algo que hicimos una vez. Solo concéntrase en este lado. Y es que en este lado estamos reportando consumo por pines de velocidad, pero con una característica, y es que es bajo condiciones de estado estable. Es decir, aquí no interviene el conductor, simplemente uno va en una pista, mantiene, voy a decir, a 50 kilómetros por hora. Después de un rato mide cuál es el consumo, lo reporta y vuelve, repite y repite y repite, y se da cuenta que tiene este comportamiento que la gente suele llamar comportamiento de la bañera. Aquí es
es por ineficiencias del motor, y aquí porque la velocidad hace que la fuerza de arrastre empiece a ser muy importante, entonces empieza a ser menos eficiente. Por favor, grábese este perfil porque lo voy a usar más adelante. Solo recuerde que este perfil lo usamos bajo condiciones de estado estable. Otra cosa que observamos es que cuando uno observa el vehículo, en este caso, eso fue hace muchos años, aquí conocí a John Ramiro por primera vez evaluando estos vehículos. Allí observamos que el consumo del vehículo no se parece, como que tiene comportamientos muy erráticos, depende de muchas cosas. Y entonces los resultados que teníamos eran muy distintos de los reportados en otros países. La pregunta es, ¿por qué sucede eso? Pues, puede ser porque uno esté midiendo mal, pero por favor, piense que eso no fue el caso, simplemente que hay otras variables que intervienen. Y la otra cosa que debe tener en cuenta es que depende mucho de cómo uno esté manejando el vehículo. Y manejar el vehículo pues es complicado, es un tema complicado, pero yo se lo voy a presentar en una versión simplista, que es el tiempo. Aquí, tiempo, este es piense que estos son como fracciones de segundo, un porcentaje del tiempo que uno estuvo manejando al hacer a diferentes condiciones de RPM y torque. Recuerda que les dije que aquí era la región más ineficiente de los motores. Resulta que es donde más frecuentemente se están usando los vehículos. El motor está operando más frecuentemente en esta región y muy poquito en esta región. Muy poquitas veces uno está a pleno torque, está por aquí en esta región. Cuando uno hace el cálculo, le dan eficiencias totales de entre 20 y 37%. Eso no quiere decir que realmente sea muy malo, ¿no? Este dato se compara contra un 50% lo sumo, que puede ser lo que uno pudiera obtener bajo condiciones ideales. Entonces las ineficiencias son entre 30, la diferencia que hay entre 37 y yo diría 50%, obviamente no es un dato fijo. Entonces, diferentes personas empezaron a preguntar sobre cómo es el consumo y cómo puedo hacer para reducir, qué puedo hacer yo para reducir consumo. Nosotros comenzamos eso mucho tiempo atrás, pero por razones de la vida ni lo publicábamos ni hacíamos las cosas con el rigor que se debía. Solo hasta este año 2018, que Michael, que está aquí, Felipe, que también está aquí, y Jenny, que también está presente, que hicieron este trabajo donde empezaron a decir, mire, si yo cojo un conjunto de datos, en este caso fue en México, y busco hacer una regresión lineal donde de este lado son todos los factores independientes, y si se dan cuenta ustedes, se parecen mucho, estos son los CPs, los parámetros característicos de los ciclos de conducción. Y si no hay nada, significa que la variable no era muy relevante. Pero fíjense que para la región 1, que es Ciudad de México, los niveles de correlación, este CR cuadrado ajustado, son muy bajitos. Pero en la región 2, que es Toluca, sí se empiezan a ser importantes, ya empiezan a ser altos. Y cuando uno combina ciudades con montañas, también empiezan a ser altos. Y aquí le dice cuáles son digamos, los parámetros independientes que explican ese consumo. Yo quiero decirles que cuando se publicó esto, cuando publicamos esto, este no era el propósito no era el propósito de esa publicación, pero ahí fue cuando finalmente lo reportamos, eso fue 2018, y después, bueno, y van a ver que esto fue 2017, Jenny estuvo trabajando en lógica un par de meses, un verano, y entonces la pregunta es más o menos lo mismo, ¿de qué depende el consumo? Pero lo importante en el trabajo de Jenny allá en Colombia, allá en Bogotá, es que intentó explicar el consumo. Mira que dice el número de datos y los R cuadrados ajustados, que son 0.7, 0.8. Esto es cuando, aquí está, litros por kilómetro, y aquí el litros por kilómetro por tonelada.
Ahí hay un 100, pero no le presta atención a ese 100 por ahora. ¿Sí? Y empezaba a decir de qué dependía. Y lo interesante acá es que empezó a decir, es que depende de los años de experiencia del conductor. Y aquí dice que no, que puede que sea relevante, pero no tanto como otros. De las condiciones operacionales, de los que dependen de los que dependen del conductor, como de los que no dependen del conductor. Y curiosamente saca que la variable de velocidad promedio no era tan relevante comparado contra las otras. Y bien importante para esta presentación es que intentó incluir los errores de conducción. Esto significa telemetría. Esto significa que son datos mediante las cuales que las empresas que transportan cosas están examinando sus conductores para que no cometan excesos de RPM, para que no tengan frenos, demasiadas frenadas bruscas, para que no se excedan en la velocidad, para que apaguen el motor. Ese tipo de cosas, de errores de conducción, pues se están monitoreando a través de telemetría y las empresas pagan mucho dinero en forma permanente para estar monitoreando toda su flota. Esos datos existen. Y entonces Jenny intentó hacer correlaciones y obtuvo este nivel de correlación. Esto todavía es sujeto a mayor investigación. Perdón, aquí hubo un resultado bien importante y fue curioso, fue chistoso, porque aquí era muy importante decir cómo es la distribución de consumos ¿sí? de los diferentes vehículos y encontramos que la distribución se convierte en normal cuando lo ponemos en litros por kilómetro por tonelada. Aquí dice tonelada transportada, pero en realidad, de nuevo piensa, es tonelada total del vehículo. Tiene sentido físico que sea tonelada total del vehículo. Entonces, el que se haya convertido, y fue por error que descubrimos eso, en una distribución normal y es muy importante. Es encontrar que eso se ajuste a una distribución es muy importante. Ya como última parte, entonces más recientemente, aquí Daniel Prato, que también empezó a trabajar en lógica, y a través de Lina, que está trabajando en Avisar, nos dijeron, bueno, ¿y cuál es el consumo en Colombia? En los corredores viales de Colombia. Y entonces, pero lo único que hay es telemetría. Entonces, bueno, voy a saltarme esta, decir Colombia. Telemetría significa que hay una empresa que está monitoreando el vehículo por satélite, por GPS y a través de OBD el consumo. Pero tiene un problemita. Esto lo conoce todo el mundo, lo estamos usando todo el mundo, que es OBD. Pero tiene un problemita y aquí es donde apareció John Ramiro otra vez que me angustió y me hizo trabajar en esto otro poquito. Es que los datos de GPS no son segundo a segundo. Nosotros en todo lo que les he contado anteriormente, estábamos buscando o datos integrales, o sea, de todo viaje, o datos segundo a segundo para hacer los análisis. Pero telemetría no lo da. El dato de consumo de combustible aparece eventualmente. No quiero decir cada hora, pero cada 15 minutos, cada 17 minutos, y todos los análisis que hacíamos, lo hacíamos con datos segundo a segundo. Entonces lo que hicimos fue este truquito. Monitoreando unos 200, 300, ahorita aparece el número de viajes y aquí les vamos a presentar datos para la explicación de vehículos que van de Buenaventura a Bogotá y estos son los datos de altitud. Es que cruzar la línea, para los que no son colombianos, pues la línea es una montaña, una cordillera, la cordillera central. Y aquí está, se baja de la cordillera y se monta sobre la otra cordillera y entra a Bogotá, que está a 2.400, 2.700 metros sobre el nivel del mar. Y aquí dice que se llega a 3.300, 3.400 metros sobre el nivel del mar, en este pico. Entonces, estos carros hacen esto, van cargados. Este perfil está mejor expresado acá. ¿Listo? Entonces, otro truquito importante fue que empezamos a usar una cosa que llaman estos postes de referencia. Entonces, en la carretera están marcados los postes de referencia, entonces con GPS uno asocia por dónde va el carro al poste y con eso empieza a hacer los análisis. Entonces, lo que hicimos fue esto. Usamos nosotros lo llamamos dinámica de vehículos, pero es importante, muy importante para esta presentación. Yo me lo voy a explicar mejor acá.
Aquí, permítanme. Aquí tenemos un carro, cualquier carro tiene las fuerzas, estas son las fuerzas que se oponen al movimiento del vehículo, las fuerzas aerodinámicas, la resistencia a la rodadura, la dependiente, y aquí está la fuerza de tracción, que es lo que le provee el motor. Entonces uno hace sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, multiplica la fuerza, esta fuerza que tiene que ser igual a contrarrestar todas las demás, la multiplica por velocidad y eso ya le da potencia. ¿Sí? Aquí están las formulitas. Cuando tiene potencia, entonces nosotros lo dividimos, dijimos que la potencia que provee el motor a la rueda tiene que ser suministrada por el combustible. Entonces esa potencia, la provee el combustible, esta es la cantidad de combustible y la multiplica por el poder calorífico del combustible, la eficiencia térmica muy importante y la eficiencia mecánica. Y entonces esta expresión permite calcular consumo. Entonces se me dañó aquí un poquito, pero muy importante decirles que mire, ese consumo depende con la velocidad al cubo del vehículo, depende del peso del vehículo, muy importante. Entonces por eso es que es importante dividirlo entre el peso del vehículo, y depende de la aceleración y depende de la pendiente que esté de la carretera. Entonces, hay que medir todo eso, hay que tener esos datos. Entonces, ustedes saben que el GPS tiene el problema normal de si usted está observando algo en el plano tridimensional, usted no es capaz de percibir la profundidad con la misma exactitud que percibe en el plano perpendicular. Entonces, las mediciones de altitud de GPS no son tan confiables. Pero recuerda que decíamos, tenemos la posición, tenemos los postes. Entonces hay un programita que está que está acá, donde básicamente esos son datos de información que ya los países lo han recogido y dicen la altura a la cual están especialmente las carreteras, el terreno en general, la topografía del país. Entonces uno entra ahí y le da GPS y le da el dato de GPS de la localización, no la altura, y el programa le da la altura. Esta es una comparación entre una fuente de información y otra fuente de información. Y entonces le dice que está bastante bien, ¿sí? Haciendo a través de ese programa. Entonces se lo recomiendo. No usar datos de GPS, usar datos de posición y ir a sistemas de información geográfico y de ahí sacar la altura. El otro detallito que lo descubrimos después de mucho tiempo es que la aceleración uno la calcula a partir de datos de velocidad, no de acelerómetros, con datos de velocidad. Y pues esta es la formulita, todo el mundo la conoce, es diferencia de velocidades entre diferencias de tiempo. El problema está en que ese muestreo de velocidades segundo a segundo, o cada 3 segundos, o cada cierto tiempo, pues le genera a uno artificialmente aceleraciones muy bruscas. Entonces lo que hay que hacer es tener aproximaciones más suaves. Le dijimos, esto no, hagámoslo con una aproximación de orden 4, que es básicamente, sí, después les explico de dónde sale, pero es esta formulita. Digamos, sigue siendo la derivada de la velocidad, pero tiene en cuenta dos datos atrás, dos datos adelante, y entonces suaviza las curvas de aceleración. Déjame decirle que haciendo eso, y aquí solo hay un ejemplo, Oscar encontró que el dato de consumo calculado, como les dije, contra el medido por telemetría cada cierto tiempo, este es el acumulado. Recuerde que este ya es el acumulado, entonces no es que haya datos segundo a segundo. Hay datos cada vez que la telemetría reportó datos experimentales. Y si se dan cuenta de que es bastante aproximado, que la pendiente es muy cercana a 1, que el R cuadrado es 0.98. Esto se hizo, esta es una figura vieja, pero esto se hizo sin tener en cuenta la pendiente. Ya después, cuando logramos mejorar la pendiente, los R cuadrados se fueron mucho más cerquita a 1, como pueden ver aquí, azulito, comparado con este color rojizo. Entonces mi recomendación es sí tener en cuenta la altitud y con los trucos que les acabo de decir. ¿Sí? Aquí simplemente resaltar que las desviaciones de la línea era porque estábamos llegando, coincidían con los picos donde habían los extremos, donde habían las mayores pendientes, es lo que quiere decir esto.
Perdón, vale la pena resaltar 650 viajes, los R cuadrados muy altos. ¿Listo? Y entonces, Oscar hizo esta curvita. Si se acuerdan de la curva de estado estable de consumo de combustible, pues ahora hay algo que se parece más o menos. Obviamente hay mucha mayor dispersión, pero se parece, pero diferencia. Entonces, esto lo que me está indicando a mí es que el consumo de combustible como que tiene este comportamiento normal en el comportamiento tiene este comportamiento cuando uno lo expresa en términos de velocidad, en bienes de velocidad. ¿Sí? Aquí Oscar también hizo la distribución y encontró que la distribución cuando se expresa por litros por tonelada kilómetro no es tan normal, pero sí es más log normal. Entonces, esto hay que seguirle trabajando. Bueno, entonces con esto le dimos respuesta a lo que le interesaba a Daniel y empezamos a usarlo. Estos datos son preliminares para una gran cosa que nos dimos cuenta. Con esto ya terminando. Sí, muy bien. Nos dimos cuenta que haciendo este análisis, como les acabo de decir, desacoplábamos el efecto del conductor de los otros efectos. Y quiero resaltarlo. Me toca devolverme para resaltarlo. Necesito ir a las ecuaciones. Aquí. Estamos usando el modelito cada segundo, cada vez que hay dato. ¿Sí? Pero como el conductor es el que hace variaciones en la velocidad contratiempo, entonces esto impone cargas externas al vehículo. Pero cuando nosotros calculamos esas cargas y las comparamos contra datos experimentales, entonces lo que hace el conductor, el comportamiento del conductor, ya no interviene en tratar de explicar la diferencia entre lo calculado y lo medido. No sé, creo que lo dije bien, pero no sé si realmente haya llegado el mensaje, si fue capaz de llegar el mensaje. Y eso tiene ese desacoplamiento del comportamiento del conductor contra las otras variables, tiene algo que encontramos muy recientemente que es muy importante y es que nos permite hacer comparación de tecnologías. Nos permite hacer análisis de cómo cambia el desempeño del vehículo con el modelo, que en este caso es con la tecnología o con la edad del vehículo. No está totalmente concluido, hay cuestionamientos acá. Yo creo que usted necesita mirar esto un poquito y se da cuenta que como que falta explicar un poquito más. Solo para los que les interese este tema, este performance que tenemos acá es la constante, es el factor de calibración entre lo medido por telemetría y lo calculado con el modelo que les acabo de decir. Entonces, simplemente para resaltar, para cerrar el tema y darle paso a la conversación, que medir consumo de combustible en vehículos, lo llamo normales, estos que transportan personas, que transportan carga, es que la mejor forma de rastrear ahorita, de medir el consumo es a través de telemetría, o sea, vía OBD y dejarle a los expertos que se dedican al negocio del rastreo que hagan su trabajo y con base en esa información hacemos nuestros análisis. Lo segundo es que ese problema no está resuelto para el caso de motos. Resulta que yo lo despreciaba, pero efectivamente en Colombia y en muchos países el uso de las motos ha venido superando inclusive el de los vehículos y entonces se convierte en un tema importante a estudiar, a seguir estudiando. Entonces, pero las motos aún tienen tipo carburador, ¿no? Algunos ya tienen inyección electrónica, pero entonces necesitamos medir consumo en esas motos para poder hacer los análisis. Lo tercero es, lo siguiente es que todavía necesitamos seguir estudiando estimaciones de consumo de combustible en función de los CPs.
todavía hay una ventanita de oportunidad ahí para hacer más investigación. Y la otra, que lo que les conté, que si uno si uno compara las ecuaciones de dinámica de vehículos, las ecuaciones de dinámica del vehículo comparada contra datos experimentales, detona una serie de oportunidades para explorar. Podemos explicar el efecto de la edad del vehículo, el efecto de la altura, no lo mostré, pero también el efecto de la altura en el consumo, todo ese tipo de cosas. Eso es lo que genuinamente sé de consumo de combustible y de las cosas que faltan por hacer. Con esto termino. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, para iniciar con nuestra sesión de preguntas, sugiero que, bueno, ya todos lo están haciendo, levantar la mano en la parte inferior de la pantalla en donde dice reacciones o reactions, ahí pueden encontrar el levantar la mano y de esta manera yo podré ir asignando a las personas para que vayan participando. Entonces, Mariela, adelante. Hola Mari, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, gracias José Ignacio por esta exposición para por lo menos ayudarnos a nosotros que no estamos mucho en el tema, entender las diferentes maneras de estimar consumo de combustible y bueno, para que los otros compañeros del grupo comprendan por qué estamos interesados en ellos, porque justamente estamos trabajando en uno de los ítems que colocó José Ignacio en las conclusiones, que es la estimación de consumo de combustible a través de los CPs, que lo estamos haciendo con análisis de datos. La pregunta, o más bien la inquietud que tengo es la siguiente, ¿sí? Por las restricciones de medición que mencionabas, el consumo que, por lo menos el que estamos trabajando nosotros, lo que estamos estimando es consumo de combustible acumulado. Y también incluso aunado un poco o alineado un poco al tipo de modelo que estamos usando sobre el procesamiento de la data cruda de velocidad de la base de datos que tenemos, por la manera como estamos trabajando a través de ventanas deslizantes, ¿no? Sin embargo, también hacías hincapié en la presentación acerca de tener el consumo específico. Me gustaría quizás que nos ayudaras a comprender cuál de las dos mediciones es la más apropiada, cuál es la que más se usa, qué es lo que más interesa. Si bien es cierto que por las restricciones tecnológicas que nos comentabas, pues lo que pueden tener de mejor manera es el consumo acumulado. Esto con el fin de poder medir si el aporte que estuviéramos eventualmente haciendo sobre estimación de consumo de combustible a través de ciertos modelos computacionales que trabajan, sean las CPs originales o sean las CPs artificiales que estamos analizando, es realmente pues apropiado o de alguna manera habría que moverse al consumo específico. Sí, sí, confirmo. Bueno, el asunto es que es un truquito porque, digamos, en el caso de los datos que tienen disponibles, el peso del vehículo, esta M, es constante, más o menos constante. ¿Sí? Entonces, digamos que para tu caso, simplemente es como que dividir el dato que tienes por una constante, entonces no afecta mucho los análisis. Pero cuando te pasas a comparar diferentes flotas, resulta que entonces digamos, los datos que tienes son de alrededor 15, 17 toneladas, ¿sí? Para la M. Pero los que está trabajando Oscar son de 34 toneladas. Entonces ya hay un factor de 2. ¿Sí? Y los vehículos livianos son de 1 o 2 toneladas. Entonces, algo así como que si nosotros
en lugar de trabajar con consumo, trabajamos con una variable adimensional, hacemos que los resultados que tengamos sirvan para todo tipo de vehículo. Y entonces el impacto de los resultados es mucho mayor que si lo dejamos para un solo tipo de vehículo. Entonces, cuando yo quiero comparar vehículos de 34 toneladas con vehículos de 2 toneladas, y digo que tienen ciertos comportamientos similares, solo lo puedo hacer si presento mis resultados, perdón, si presento mis resultados en términos de una variable. La idea es usar variables adimensionales, pero como ya la comunidad usa consumo por kilómetro, entonces, y algunos sí usan consumo por kilómetro por tonelada transportada, entonces lo fácil es mantener esa proporción. Y el único propósito es que puedas comparar resultados de diferentes tamaños de vehículo. Si no lo divides por kilómetro recorrido, entonces no puedes comparar el consumo de un vehículo cuando recorre 1 kilómetro con otro dato que tienes cuando recorre 2 kilómetros. Se va a multiplicar, ¿cierto? Entonces todo el propósito es que yo pueda expresar mis resultados en una variable que sea lo más general posible, que yo pueda comparar diferentes tamaños de vehículo y vehículos que han recorrido diferentes distancias. ¿Sí fue claro? Sí, comprendo. Sí comprendo la idea. Quizás la podemos discutir un poquito más adelante, ¿no? Pero, ok, bueno, esa era la primera pregunta. Después, si me tengo oportunidad de participar, pues participo. Muchas gracias. Gracias, Mariela. Bien, si tenemos otras varias preguntas, le damos la palabra a Luis Felipe. Hola, buenos días para todos y gracias, don Huertas, por la presentación. En las últimas diapositivas usted mostró algo, pues mencionaba que desacoplaba el consumo de combustible de la variable conductor. A ver, no, esa no es. Sí, ¿de dónde estaba? Aquí. Sí, no entiendo muy bien cuando dice que se desacopla la variable consumo de combustible de la variable conductor. De pronto, ¿podría explicarme un poquitico mejor a qué se refiere y cómo fue ese proceso? Sí, voy a explicarlo de otra forma. Voy a tomar un punto, este puntito. ¿Sí? Ese puntito, cuando uno lo calcula, lo que quiere decir es que durante no sé, un intervalo corto, vamos a decir 100, creo que estamos usando 400 metros o 100 metros, no importa, uno calcula los cambios de velocidad y por ende de aceleración que tuvo el vehículo y la pendiente también. ¿Sí? Entonces estamos calculando toda la energía que requiere el vehículo para hacer eso que el conductor le ordenó hacer. Es decir, el perfil de velocidades, aceleraciones y en una pendiente, bla, bla, bla. Y entonces cuando usted compara este dato con el medido, ellos no tienen una pendiente igual a 1. En este caso se parece mucho, pero no lo es. ¿Listo? Entonces la pregunta es, ¿a qué se debe esa diferencia en consumos? Si ya le calculé lo que le demanda la carretera, la energía que demanda la carretera, entonces uno dice, se debe a otras cosas que están sucediendo con el vehículo. Por ejemplo, puede ser el uso de aire acondicionado. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? La operación de todo el sistema de refrigeración de pronto del motor o de todo lo que tenga el vehículo, o luces. ¿Sí? Y ahora voy a comparar contra el mismo vehículo, pasando por, no sé, hacemos por la misma carretera. Entonces, ¿cómo explica usted que este señor tenga un consumo distinto
que este señor. Entonces, el primer argumento que me va a decir es que el ciclo de conducción es distinto. Es decir, no porque yo calculé la energía que el señor 1 y el señor 2 usaron para satisfacer el ciclo de conducción. Entonces dice, sí, no depende de cómo manejó el conductor, sino depende de las otras variables, variables externas que también inciden en consumo. Una de ellas es que el vehículo se está volviendo más viejo, un problema de mantenimiento, etcétera, etcétera. No sé si con eso aclara un poquito más. Sí, señor. Quizás entonces entender que el efecto conductor está reflejado, o perdón, no impacta el consumo real. Es eso, es lo que entendí. No, sí, perdón. La diferencia se ve en esta pendiente. Ok. Sí, sí. Es decir, si solo estuviéramos viendo variaciones en el conductor, la pendiente debería ser 1. No deberían haber cambios en esa pendiente si solo fuera por culpa del conductor. ¿Sí, sí me va a entender? Porque ya las tuve en cuenta. El comportamiento del conductor las tuve en cuenta al momento de cuantificar la energía que me demanda el vehículo para superar las fuerzas de carretera. Entiendo. Muchas gracias, Doc. Muy bien, muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Sebastián Niño. Perdón, Sebastián, perdona. Voy a meter la cucharada un segundito nada más, pues que es demasiado importante lo que se acaba de discutir. Yo creo que es muy importante para que no pase en el aire. ¿O vas a seguir sobre la pregunta de Felipe? No, señor. ¿Me regalas un segundito que incluso yo tengo la mano levantada para después, si no te importa? Claro. Porque es que el sentido común a uno le dice que la pauta del conductor influye demasiado en el consumo. Yo creo que esa es la inquietud de Felipe y era la mía también. Un conductor agresivo, nosotros también lo hemos medido, consume, tenemos calculado incluso cuánto más que un conductor sosegado, en carretera o en ciudad. Pero aquí lo importante no es, a mí me parece que es donde yo me enredo o no entendí bien, pero no es que la pauta del conductor no influya. Lo que entiendo que concluye aquí más bien José Ignacio es que la ecuación que estamos viendo ahí ya se, digamos, incorporó todo, porque fíjese que esa es la energía necesaria para vencer para que se mueva el vehículo. Entonces quedó incorporada ahí. Hay que tener un poquito de cuidado con la conclusión. Ese es mi llamado, perdón. Sí, es correcto. Tal como lo presentó, ese es el punto que estamos haciendo. No es que lo que haga el conductor no diseñe consumo, sino que haciendo esta correlación, este análisis de correlación, independizamos cómo conduce el conductor, no del resultado de consumo, sino de esta correlación. Es decir, cuando hacemos la correlación, este numerito que tenemos acá, que ya son muchos circulitos, ya no se ven reflejados acá. Y entonces este numerito es el que nos permite el que permite desacoplar lo que hace el conductor del análisis de consumo de combustible. Ese hallazgo tuyo es muy potente, José Ignacio. Te felicito, porque te permite ir a mirar otras cosas muy cruciales, como por ejemplo comparar tecnologías o cosas por el estilo. Ahí es donde yo veo el potencial de eso. Muchas gracias. Es correcto. Muchas gracias, John. Ahora sí vamos con Sebastián. Muy buenos días, doctor José Ignacio Huertas. Muchas gracias por la presentación. Yo soy estudiante de UNAP. Una preguntita. De acuerdo a los estudios de telemetría de los viajes de Buenaventura a Bogotá, eran aproximadamente 650 viajes, si no estoy mal. ¿Esos 650 viajes se hicieron al estudio de un solo auto o eran varios autos? Y pues lo digo es porque importa dependiendo de la guía de optimización de operación de revoluciones por minuto de cada auto, pues para hacer el cálculo. Y veo que las gráficas de rendimiento, según el mejor rendimiento que hubo, era cerca de los 100 kilómetros por hora. Era solamente para tener claro eso.
Sí, sí, le voy a confirmar el dato. Ajá. Aquí está. Eso. 650 viajes y por aquí debe estar el número de vehículos. No lo tengo acá. Oscar, ¿usted me puede confirmar el dato de cuántos vehículos están en este análisis? Sí, Doc, son aproximadamente 35 vehículos. Son varios. Pero entonces se desprecia el punto de operación óptimo de RPM por cada automóvil. ¿Se desprecia eso? No, 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 no. El conductor está operando el vehículo como si nadie lo viera. Es decir, él opera, recuerde que estos operarios son súper entrenados. ¿Sí? Entonces él opera su vehículo de la forma como considera es la mejor forma de operarlo. Y eso significa que barre diferentes escenarios de RPM y torque. Ah, de acuerdo. Nos vamos a mover con Dani Cordero, que hace rato había levantado su mano. Adelante, Dani. Bueno, creo que había aplaudido en lugar de levantar la mano, pero igual el aplauso es válido. Gracias, Doc, por la presentación. Yo sigo con duda del tema de cómo se separa el conductor, el tema del conductor del consumo. No sé si podría ir a la ecuación de la energía demandada en rueda. No recuerdo el número, donde está la ecuación del efecto. Okay. Sí. No Ya. sé si estoy compartiendo. ¿Sí se está viendo? Sí, está bien. Ahora, hay una pregunta, Doc. ¿Cuáles son los valores de eficiencia que usa? Porque finalmente el efecto conductor pues afecta al tema de eficiencia, ¿no? Si bien es cierto, la energía demandada en ruedas se calcula con las aceleraciones y lo que hace el conductor, pero la energía consumida, digamos, ya depende de la eficiencia y depende de la zona en la que esté operando el motor. Y entonces, en este caso, cuándo hacer los cambios, a qué revoluciones manejar, pues están afectando a la eficiencia del motor y la eficiencia del tren de transmisión. Entonces, si es que los conductores son expertos, quiere decir que estos tienen una misma forma de operar el bus. Tal vez se hizo una medición de RPMs, de cambios en los que están operando los conductores o no. Excelente pregunta, porque me obliga a ir a los detalles finos y los conflictos que hay. Entonces voy con este. A ver cómo le resalto. ¿Ven el mouse? ¿El puntero? ¿Sí? Entonces, efectivamente, la eficiencia térmica y la eficiencia mecánica son datos desconocidos. ¿Qué hacemos? Mantenemos un valor. ¿Listo? ¿Qué problema tiene? Que uno dice, si yo tengo motores diésel, aunque sean de la misma tecnología, pues uno dice, sí, mientras sean de la misma tecnología, mismo estado de mantenimiento, pues este podría ser un valor constante que es igual para todos, pero no puedo garantizar que este numerito sea el mismo para otra tecnología. ¿Sí? ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué estamos haciendo ahorita? Estos dos los mantenemos constantes. ¿Listo? Independientemente de la tecnología. ¿Está bien? Esa era un pedazo de la pregunta. Ahora vienen los cambios. Los cambios se hacen siguiendo la regla de mantener la ventana verde, que yo creo que la puse por acá. Acá. Entonces, en esencia es como usted lo hacía, como usted lo hace o lo hacía. Entonces si yo voy llegando al RPM máximo, hago cambio de marcha a la siguiente. Esa es la única regla. ¿Listo? Pero nosotros no medimos, o todavía no tenemos forma de, a través de telemetría, de saber en qué marcha lleva, en qué marcha está en qué marcha está el carro.
Eso todavía no se sabe, pero lo que sí se sabe son estas recomendaciones generales de fabricante que el motor solo puede operar en esta ventana verde. Y si recordamos, si usted recuerda que hay las empresas que transportan carga, especialmente entrenan a sus conductores en regla de oro nunca salirse de esta ventana verde. Y vio que en lo que hizo Jenny también se cuantificaba cuántas veces se salía el conductor de la ventana verde. Entonces es lo único que tenemos por ahora de la certeza de que efectivamente cuando llega a las RPM máximas el conductor cambia de marcha. Ok, gracias, Doc. Muy bien, dado que ya se nos está acabando el tiempo para el seminario, voy a darle la palabra a Edgar para que por favor sea muy cortito tanto la pregunta como la respuesta y poder cerrar. Sé que habían otras inquietudes, pero dado el tiempo nos toca dejarlo hasta acá. Entonces, adelante, Edgar. Sí, qué pena con los demás, seré muy muchísimas gracias, José. Pues todos los análisis que se hacen, estoy viendo que se hace bajo la hipótesis que la dinámica de tracción planteada en el modelo está muy buena, ¿cierto? Pues a pesar de que se manejan unas eficiencias, la pregunta va en ese sentido. Los coeficientes, algunos coeficientes que yo ya he puesto en duda con algunas experimentaciones que hemos hecho, que son básicamente rodadura y el coeficiente aerodinámico. De pronto el aerodinámico está muy demostrado, ¿cierto? Y se puede validar con CFD dependiendo del perfil. Esa es la primera. Si han mantenido un coeficiente en función de los vehículos que probaron y se han mantenido con eso o los han estimado a través de simulaciones o simplemente con el perfil. Y la otra es que en la rodadura, que sí donde tengo la mayor cantidad de dudas, es porque hemos hecho pruebas, no solo rodadura por neumático inflado, sino además todas las fricciones que se presentan en la caja de transmisión y demás, que eso genera una restricción adicional. Y he visto que algunos autores han trabajado con otros tipos de modelos diferentes, con temas inerciales. Es decir, este es el modelo de la dinámica perfecto, ¿cierto? Donde sí sé que muchos autores se han insistido, pero ¿de qué manera esos coeficientes han sido estimados y con qué confiabilidad, José? Muchas gracias. Ok, sí, excelente pregunta, porque también pues lleva a los detalles. Efectivamente, este coeficiente de rodadura que está acá, que estoy señalando, se necesita, y el C sub D que está aquí, esto se necesita. Entonces, pues, gracias al trabajo que hizo Gustavo y Daniel acá, pues aprendimos cuál es el efecto de estos coeficientes. Entonces, efectivamente, lo que hacemos es, número uno, buscar lo que reporta el fabricante para su coeficiente aerodinámico. Casi eso no se encuentra tan fácilmente. Entonces, usamos la mejor aproximación posible. ¿Listo? Pero sí hay que tenerlo en cuenta cuando cambiamos de tipo de vehículo. Esa es una. Por favor, también tengan en cuenta que estos vehículos, el rango de variación de sus velocidades no son tan grandes. Es decir, los vehículos de carga pesada no superan los 80, 90 kilómetros por hora. Es muy eventual que logren hacer eso. ¿Listo? Y entonces su rango de velocidad es chiquito. Y realmente lo que hemos encontrado es que esta fuerza empieza a ser muy importante después de los 80 kilómetros por hora. Entonces, ahí hay una fuente de error, claro que sí, lo podemos medir, no tenemos el carro para hacerlo. Ahora este señor, el de resistencia a la rodadura, hemos probado y las variaciones que hemos encontrado son muy pequeñas. Algo así como 0.0, la diferencia entre 0.01 y 0.015. Entonces uno dice, bueno, sí es una variación relativa importante, pero cuando uno va y mira y cuantifica a este señor, se vuelve importante solo cuando está por debajo de 10 kilómetros por hora. Entonces, eso es lo que ha hecho, eso es lo que yo considero explica por qué estos dos señores, variaciones en estos señores o errores en estos señores no se reflejen tanto en el R cuadrado que tenemos. Esas son las consideraciones que tenemos. Eso es lo que he aprendido, es lo que hemos aprendido, perdón, y son los cuestionamientos de habilidades del modelo, pero la experiencia nos indica que su efecto es menor.
Muy bien. Muchas Pues, gracias por la pregunta. muchísimas gracias por la participación de todas las personas que hicieron sus preguntas en esta sesión de preguntas. Ya se nos ha acabado el tiempo. A José Ignacio, muchas gracias también por la presentación. Y con esto entonces damos por cerrado el seminario del día de hoy. Y los esperamos este miércoles en 8 días.